Algunos actos de bondad se hacen sin esperar nada a cambio, pero a veces regresan de las formas más inesperadas. Esta es la historia de una sola noche y de cómo una decisión silenciosa cambió 2 vidas para siempre. Antes de empezar, si te encantan las historias conmovedoras como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video, porque a veces basta con dejar una pequeña huella. A medida que la noche azotaba lentamente la ciudad con el viento, Lucas Becker estaba detrás del volante, luchando por mantener los ojos abiertos. Su camioneta gruñía con cada cambio de marcha, y los faros no parecían iluminar el camino por delante. Parecían estar llegando al futuro con agotamiento. En el asiento del pasajero, su hija Mila, de 6 años, tenía la cabeza apoyada en las rodillas, abrazando a su osito de peluche. Estaba dormida, pero inquieta, al igual que su padre. Lucas había pasado todo el día reparando aires acondicionados en una instalación industrial cubiertos de mugre. Pero eso era normal. Lo que no era normal era el letrero LED rojo que vio en la carretera esa noche. Al pasar por el hospital, sus ojos se desviaron instintivamente hacia allí. «Urgente, se necesita sangre OH negativa. No se encontró ningún donante compatible». Las palabras golpearon su cerebro como un dardo. Los latidos del corazón de Lucas se aceleraron. ORH negativo, su tipo de sangre. Raro, necesario, difícil de encontrar. Cuando se detuvo, Mila abrió los ojos. ¿Papá?», murmuró soñolienta. «Necesito ayudar a alguien», dijo Lucas. «Solo tomará un poco de tiempo». Cuando entró en el hospital, el silencio interior se sintió extraño al lado de la urgencia de la sala de emergencias. La enfermera enarcó las cejas mientras revisaba su identificación. «¿Eres ORH negativo?» «Sí», respondió Lucas. «Estoy en la lista de suplentes, pero no esperemos a eso hoy. Estoy listo». Echó un rápido vistazo a la sala de espera de los niños, donde su hija dormía, se arremangó y se sentó. La vía intravenosa entró y la sangre comenzó a fluir. Mientras todo su cuerpo se adormecía lentamente, miró al techo. Trató de no pensar. Trató de no recordar la noche en que perdió a su esposa. Él también había estado en una habitación de hospital en ese entonces. Mismo silencio, misma emergencia. Pero no se había encontrado sangre. Y por eso, Mila había crecido sin madre. Ese día se hizo una promesa. Pasara lo que pasara, un día la vida de otra persona no se vería truncada por esa misma falta. A medida que la bolsa de sangre se llenaba, la voz de la enfermera lo sobresaltó. «Acabas de ganar tiempo. Es posible que le hayas salvado la vida». Lucas cerró los ojos. «¿Le gustaría dar su nombre?», preguntó la enfermera. «No», dijo Lucas en voz baja. «Yo solo quiero que viva». Salió con una pequeña nota escrita en el reverso de una factura de reparación. «No hace falta que me lo agradezcas. Solo quería que viviera». Mila seguía durmiendo. La levantó, la besó en la frente y salió silenciosamente del hospital. En la carretera, el peso dentro de él se sentía más ligero, pero no tenía idea de que esto era solo el comienzo. No sabía quién era la mujer, ni cómo a la mañana siguiente cambiaría su vida por completo. Porque esa noche, Lucas no solo había donado sangre. Esa noche le dio una segunda oportunidad a Isabel Schneider, la dueña de un imperio de atención médica de miles de millones de dólares. E Isabel no se detendría ante nada para encontrar a este héroe sin nombre. Cuando Isabel Schneider abrió los ojos, el pitido de las máquinas que resonaba en la habitación del hospital resonó en sus oídos como una canción. Mi techo pensó en los primeros segundos. No, esto fue en otro lugar. El techo era más bajo, la luz más suave. Su cuerpo se negaba a moverse. Había un profundo dolor en su pecho, tanto físico como emocional. Su mente aún no estaba completamente clara, pero ya podía sentir que algo había cambiado en su interior. La muerte la había tocado, pero no se la había llevado. Y esta vez Isabel supo que no era una coincidencia. En la silla de al lado estaba sentada Emily, su asistente durante años, y también su confidente más cercana. Sus ojos estaban oscuros por el agotamiento. Su cabello era un desastre. En el momento en que se dio cuenta de que Isabel estaba despierta, se enderezó. «Isabel», susurró ella, «eres despierto». «¿Qué pasó?», preguntó Isabel,
Su voz era ronca, pero lo que realmente quería decir era, ¿de verdad sigo aquí? Tuviste un accidente, dijo. Un camión de reparto se desvió en el camino de un automóvil que intentaba adelantar. Giraste a la izquierda, había un niño en el camino. Le salvaste la vida, pero tuvo una hemorragia interna masiva. No pudieron encontrar sangre. Necesitó una cirugía de emergencia. Emily hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero alguien apareció. Poco después de la medianoche. No hice ninguna pregunta. Donaron su sangre. Y ahora, estás... Isabel asimiló sus palabras en silencio. ¿Quién fue?, preguntó finalmente. Emily le entregó una carpeta de plástico. Sacó un pedazo de papel. Era un viejo recibo de reparación, doblado y desgastado. Solo una frase estaba escrita en él. No hace falta que me lo agradezcas. Solo quería que viviera. Isabel se quedó mirando la nota durante mucho tiempo. Sin nombre, sin firma. Solo una simple verdad. No indiferente, sino desinteresado. ¿Podemos encontrarlo?, preguntó Isabel. Su voz seguía siendo débil, pero ahora había algo más en ella: determinación. Emily asintió. Las cámaras de seguridad solo captaron unos pocos fotogramas. Su rostro no está claro, pero tenemos una coincidencia del sistema de donación de sangre. Lucas Becker, 35, viudo. Trabaja para una empresa de mantenimiento, sin domicilio registrado, pero tenía una niña con él, alrededor de los 6 años. A Isabel se le apretó la garganta. Ese hombre llegó al hospital con un niño y dio su sangre sin pedir nada a cambio. No se trataba de una deuda, no era una inversión. Era la fe en que valía la pena salvar la vida de un extraño, y destrozó todo lo que Isabel había construido su lógica empresarial. En ese momento Isabel tomó una decisión. Ella encontraría a este hombre, pero no como CEO, como mujer. No solo para dar las gracias al extraño que le salvó la vida, sino para aprender algo de nuevo. Mientras tanto, esa mañana, Lucas estaba en la esquina de la cocina de su antiguo apartamento, preparando el desayuno con tostadas que había cocinado un poco demasiado. Sus ojos seguían cansados, pero esa extraña paz dentro de él, tal vez por primera vez, hizo que la mañana se sintiera significativa. Mila estaba en su mesa de arte, dibujando un sol con lápices de colores. No amarillo, sino rojo, con un corazón en el centro. Debajo, en letras pequeñas, había escrito: «La sangre de mi papá es fuerte». Él la miró en silencio. Incluso si no lo entendía completamente, sentía que algo había cambiado. Esa noche, no solo había salvado una vida con su sangre, tal vez también había abierto una nueva puerta en su propia vida. Pero aún no sabía lo que acababa de empezar. Y él no sabía. Isabel ya estaba en camino. Lucas no escuchó la llamada mientras estaba agachado en el techo del taller de reparaciones, inspeccionando un viejo sistema de ventilación. El sol estaba directamente sobre nuestras cabezas. El sudor le corría por la frente y los pernos oxidados tensaban las costuras de sus guantes. Este tipo de trabajo era una forma de meditación para... Nadie hablaba, nadie hacía preguntas. Solo problemas mecánicos y sus soluciones. Sencillo, tranquilo, seguro. Cuando bajó, había 2 llamadas perdidas en su teléfono. El número no le resultaba familiar. Los borró sin pensarlo 2 veces. De todos modos, nadie esperaba nada urgente de él. La vida solo le pedía una cosa desde hacía tiempo: mantenerse en pie. Nada más. Casi al mismo tiempo, Isabel Schneider no estaba en su oficina ejecutiva. Estaba mirando por la ventana de un hospital infantil. A través del vidrio, un niño pequeño doblaba aviones de papel con una enfermera, a pesar de que su brazo estaba enyesado. Lo vio sonreír, una sonrisa real y pura. Y algo le dolía en su interior. A una niña sí le cambió la vida a costa de la suya, y el hombre que hizo que eso sucediera todavía estaba ahí fuera, viviendo su vida normal, tal vez luchando con la cotidianidad de sobrevivir un día más, sin saber a quién había salvado. Emily apareció detrás de ella. Obtuvimos los resultados. Basándonos en la hora de la donación de sangre y la coincidencia de la cámara, estamos 99% seguros de que fue Lucas Becker. Fuimos a la empresa de mantenimiento para la que trabaja, pero él trabaja móvil. No hay dirección fija. Las visitas a domicilio salieron vacías. Isabel asintió. Y la chica, su nombre es Mila. Tiene 6 años. Inscrito en la escuela,
pero no aparece la dirección de su casa. Probablemente siendo educado en casa o en algún tipo de configuración no oficial. Isabel volvió los ojos a la ventana. Tengo que encontrarlo. No se trata solo de decir gracias. Se trata de la humanidad. Emily se quedó callada, porque podía sentir que su jefa ya no era solo una ejecutiva. Era alguien que intentaba abrir su corazón. Y esta búsqueda fue la primera señal de una verdadera transformación. Cuando Lucas llegó a casa esa noche, Mila estaba sentada dentro de una caja de cartón, diciendo que estaba construyendo una nave espacial. Esta parte es la cocina, este lado es la cama, y a ti está el rayo láser. Lucas se echó a reír. Y esta es la parte más importante, dijo él, mostrándole un trozo de bolígrafo pegado con cinta aislante. El panel de control. Mila asintió. Pero no se puede ir al espacio sin luz. Lucas sacó una vieja linterna del bolsillo. Si estás listo, vamos a lanzarnos, dijo y lo encendió. En ese momento, llamaron a la puerta. Los hombros de Lucas se tensaron automáticamente. Nadie llegó tan tarde. No en este barrio. Mila se quedó callada. ¿Hay alguien aquí?, susurró ella. No lo creo, respondió Lucas, dirigiéndose a la puerta. Cuando lo abrió, 2 mujeres estaban de pie frente a él. Una de ellas era joven, de pelo liso y vestía formalmente. Emily. El otro, no la reconoció, pero sus ojos le resultaban familiares de alguna manera. La mujer sostenía un dibujo doblado, un dibujo de niño hecho con lápices de colores rojos, claramente de Mila. Hola, dijo la mujer, con una voz inesperadamente suave. Me llamo Isabel Schneider. Lucas frunció el ceño. ¿Puedo ayudarte? La mujer sonrió suavemente. Me diste tu sangre. Esa noche en el hospital, me salvaste la vida. Y yo, no solo quiero dar las gracias, quiero conocerte. Lucas permaneció en silencio durante unos segundos. Sus ojos pasaron de Mila a Isabel. No lo hice para llamar la atención, dijo. Solo quería que algo saliera bien. Isabel no apartó la mirada. Esa es exactamente la razón por la que estoy aquí. Lucas pensó durante unos segundos más, y luego las bisagras de la puerta se apartaron silenciosamente. Entra, dijo. Y esa pequeña invitación fue más que un agradecimiento. Fue la primera unión real de 2 mundos muy diferentes. Cuando Isabel entró, el apartamento que dio era tan sencillo y sin pretensiones que por un momento todas las lujosas oficinas y elegantes salas de conferencias en las que había estado a lo largo de su carrera, de repente le parecieron insignificantes. La habitación no era cálida, pero la gente que la habitaba sí. Los dibujos que Mila había hecho estaban colgados en la pared. Algunas tenían estrellas y otras mostraban a una niña pequeña tomada de la mano con Lucas. Nada en esta casa era caro, pero todo era real. Mila apareció vacilante detrás de la puerta. En el momento en que sus ojos reconocieron la imagen en la mano de Isabel, se iluminaron de par en par. «Esa soy yo», dijo emocionada. «Y ese es mi papá». Isabel se arrodilló y levantó el dibujo. «No puedo creer que estés sosteniendo tu obra de arte», dijo suavemente. «Este es un dibujo del corazón». Mila se acercó y puso su mano en el brazo de Isabel. «¿Eres tú? ¿Está bien ahora?» A Isabel se le apretó la garganta. Las palabras sinceras y directas de la niña le recordaron un sentimiento que había olvidado hacía mucho tiempo. «Sí», susurró ella. «Gracias a tu papá. Más que bien». Lucas, observándolos en silencio por un momento, entró en la cocina. Mientras preparaba café, sus manos temblaban ligeramente. Nadie había entrado en su vida tan repentinamente. Especialmente no alguien tan poderoso. Pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de paz. Porque esta mujer no se parecía en nada a ningún CEO que hubiera conocido. No había superioridad en sus ojos, ni arrogancia en su voz. «Chusto. Chusto. Gratitude». Cuando regresó a la sala de estar, Isabel estaba inspeccionando la nave espacial de Mila. «¿Este debe ser el módulo láser?», preguntó. Mila asintió. «Pero la luz es un poco débil. A veces parpadea». «Ah, déjame ayudarte con eso», dijo Lucas, apretando un tornillo de su bolsillo. Luego miró a Isabel. «Gracias por no traer una costosa tarjeta de agradecimiento», dijo con una pequeña sonrisa. Isabel le devolvió la sonrisa. Un agradecimiento de verdad no se puede enmarcar de todos modos. A medida que pasaban los minutos,
la conversación se volvía más natural, más relajada. Isabel había dejado a un lado su identidad de directora ejecutiva. Aquí era solo una mujer. Y Lucas, poco a poco, iba bajando la guardia. En un momento dado, Isabel preguntó: ¿Puedo preguntarte algo? Esa noche, ¿por qué te detuviste? Quiero decir, ¿por qué has... Lucas bajó la vista por un momento. Hace años, la mamá de Mila tuvo un grave accidente y perdió mucha sangre. Su grupo sanguíneo era ORH negativo, igual que el tuyo. Pero esa noche, el hospital no tenía suficiente sangre. No llegaron a tiempo. Se inscribió después de eso, por si alguien más no tenía que perder como lo hicimos nosotros. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Entonces, cuando me salvaste, ¿estabas reviviendo tu pasado? Lucas asintió. Pero esta vez, alguien sobrevivió. Y eso no borra el pasado. A veces es suficiente para que algo esté bien. Esa noche, antes de que Isabel se fuera, se paró en la puerta. Había empezado a lloviznar. Lucas mantenía la puerta entreabierta, y Mila estaba dentro dibujando, observándolos. Puede que no sea mi última visita, dijo Isabel con voz un poco insegura. Lucas asintió brevemente. Salvas a alguien, y luego se quedan frente a ti. Es nuevo, pero no extraño. Isabel sonrió. Yo también estoy aprendiendo. Luego extendió su mano, y cuando se encontró con la de Lucas, no fue un apretón de manos, fue un reconocimiento. Gracias, dijo de nuevo. Lucas respondió, con voz firme. Gracias. Esta noche, alguien me vio como una persona. No es un donante. Justo, un papá. Isabel se alejó, pero a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. No para ella, no para Lucas. Cuando Isabel agarró el volante con fuerza mientras salía del estacionamiento, el dolor en su pecho se hizo más fuerte. No era el dolor del accidente. Era el peso de algo que sucedía en su vida por primera vez y que estaba completamente fuera de su control. Durante años, había vivido planificando, calculando, reduciendo las emociones a gráficos y datos. Pero Lucas Becker no podía ser incluido en su sistema. Él era la variable fuera de la ecuación. La encarnación viva de una acción que salió directamente del corazón, sin cálculos. Cuando regresó a casa, todo se sentía demasiado grande, demasiado vacío. Los cuadros de las paredes, los muebles de diseño, la disposición perfecta, todos habían perdido su significado. Dejó caer su bolso al suelo, se quitó los zapatos y se sentó frente a la gran ventana de la sala de estar, por primera vez, solo pensando. No centrarse en ningún proyecto, dejando que las palabras de Lucas resonaran en su interior. Esta vez alguien vivió, y a veces eso es suficiente. Lucas, por su parte, entró en la tranquila cocina después de acostar a Mila esa noche. Se sentó y sacó una hoja de papel en blanco. Quería escribir algo. Tal vez una nota de agradecimiento, tal vez solo para desahogar. Pero la pluma nunca tocó el papel, porque no sabía qué decir. Esa mujer, Isabel, había ido a su casa hoy y había escuchado su pasado sin pedir explicaciones ni defensas, sin juzgar su silencio, sin conocer su historia. Y por primera vez en años, Lucas se dio cuenta de lo valioso que podía ser tener a alguien allí. Al día siguiente, Isabel recibió un mensaje inesperado. Emily había dejado un archivo en su escritorio sin preguntar. El título estaba escrito en negrita. Recortes de recursos durante la crisis de Langford Health Network, hace 4 años. A medida que hojeaba rápidamente el contenido, sus ojos se abrieron de par en par. Durante un proceso de reestructuración rutinario, el presupuesto del banco de sangre de emergencia había sido suspendido temporalmente. Uno de los hospitales afectados, aquel en el que se habían llevado a la esposa de Lucas esa noche. El papel temblaba en su mano. Ella no había tomado la decisión directamente, pero su firma estaba entre las aprobaciones de ese periodo. No había leído los detalles. Se había apresurado a hacer el papeleo para evitar otra crisis. Pero ahora, ese documento que había firmado a toda prisa le había costado la vida a una mujer. En ese momento, sintió un tipo de responsabilidad que nunca había sentido en ninguna ceremonia de premios. Una sensación aguda y punzante de siendo demasiado tarde. Esa noche, al atardecer, un coche se detuvo en la calle donde vivía Lucas.
Empezaba a lloviznar de nuevo. Isabel se subió la capucha, esperó unos segundos mirando hacia afuera, y luego caminó hacia la puerta. Cuando Lucas lo abrió, su expresión cambió de inmediato. Antes de invitarla a entrar, se quedó un momento mirándola directamente. «Necesito decirte algo», dijo Isabel. «Algo real, y podría doler». Sin decir nada, Lucas abrió ligeramente la puerta. Isabel entró, tomó un sobre y lo colocó sobre la mesa. Hace 4 años, el suministro de sangre que se suponía que debía enviarse al hospital donde llevaron a su esposa fue cortado por nosotros. Fue una decisión sistémica, pero yo era el jefe de ese sistema. No tomé la decisión directamente, pero lo firmé, sin leerlo, sin entenderlo. Me enteré hoy. Lucas ni siquiera miró el papel. Sin dejar de mirarla, le preguntó: ¿Me conociste entonces? No. ¿Sabías que era mi esposa? No. Entonces solo queda una cosa que podría hacerme creer que estás siendo honesto. ¿Qué vas a hacer? Isabel contuvo la respiración. Era la primera vez en su carrera que esperaba la respuesta de otra persona. Lo di todo para construir este sistema, dijo, pero si firmé algo que le costó la vida a una mujer, entonces tengo que reconstruirlo con mis propias manos. Y quiero hacer eso con ustedes, si me lo permites. 1. Lucas volvió los ojos hacia el sol rojo de Mila, con un corazón en el centro, colgado de la pared. Pensó en silencio, luego asintió lentamente. Si esta vez no solo vas a firmar papeles, entonces quédate. Isabel hizo una pausa. En la puerta, en la penumbra. Quiero quedarme, dijo. Y por primera vez, esa palabra no significa otra cosa. Esa noche, mientras Lucas se sentaba junto a Isabel, no dijo una palabra. A veces, el silencio tendía puentes donde las palabras no podían. Isabel no sintió su silencio como rechazo, sino como aceptación. El tipo de aceptación que se sentía como confianza, incluso sin ser hablada. Por primera vez en una vida moldeada por presentaciones, comunicados de prensa y ceremonias de donación, llevaba el peso de un vínculo formado sin palabras. Y en lugar de aplastarla, la hizo sentir más ligera. Cuando llegó la mañana, Isabel no se fue a casa. Se sentó a la mesa del desayuno con Lucas Mila, quemó los bordes de la tostada, preparó té en lugar de café por error. Pero nada de eso importó, porque por primera vez lo que estaba haciendo no estaba sirviendo a un objetivo, sino a una presencia. Y esa mañana, Mila le dio una tarjeta. Tenía la imagen de una casa, 3 figuras de palo, una con el pelo largo, otra con el pelo corto y otra pequeña. Debajo decía, nosotros. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero no lloró, porque llorar simbolizaba la pérdida, y no perdía nada. Ella estaba siendo sanada de nuevo. Pasaron los días. Cuando el otoño comenzó a tocar la ciudad, Isabel tomó una decisión. Se construiría un nuevo sistema de donaciones. Una aplicación llamada Matchline pondría en contacto a pacientes que necesitan sangre urgentemente con donantes voluntarios en tiempo real. No se necesitó apoyo financiero. No hay campañas en redes sociales. Un simple sí. Solo alguien que dice, estoy aquí. El lanzamiento estaba planeado como un evento importante, pero Isabel hizo un pequeño cambio. Este programa no es un éxito de relaciones públicas, le dijo a Emily. Es el eco de un sacrificio que hizo un hombre en una noche tranquila. No estaré solo en ese escenario. La noche del evento, la sala estaba en silencio. Las luces eran tenues y la música de fondo apenas se escuchaba. Isabel fue la primera en subir al escenario. Ya no solo como CEO, sino como testigo, como sobreviviente, alguien que había cambiado. Esta noche no voy a decirles cuántos hospitales hemos construido o cuántos pacientes hemos tratado, dijo ante el micrófono. Te voy a contar cómo cambió mi vida en una noche. 2. Detrás de ella, una pantalla se iluminó lentamente. Los primeros momentos de Isabel después de despertar de la cirugía, la nota escaneada que Lucas había escrito, el dibujo de Mila y finalmente. Algunas vidas se salvan con un solo sí. El público permaneció en silencio. En los ojos de Isabel vieron a un líder que no hablaba de números, sino de personas. Luego extendió la mano. Y ahora invito a la persona que inspiró este sistema a unirse a mí, el señor Lucas Becker. Lucas no se había puesto traje.
Como siempre, salió con su camisa de franela, asintiendo con la cabeza en lugar de estrechar la mano. No como un héroe, igual que un papá. No voy a dar un discurso, dijo, sin inclinarse hacia el micrófono. Porque lo que cambió mi vida no fueron las palabras, era ver a alguien aparecer. No sabía quién era ese día, pero hoy lo hago. Isabel no solo salvó una vida, ella se metió en ello. Donto. Cuando Isabel se unió a él, Lucas se volvió hacia ella, y igual que había abierto la puerta aquella noche, ahora abría los brazos. Toda la sala se puso de pie y aplaudió, pero no por un logro, por un vínculo, una confianza, una sanación. Después de ese día, Isabel se quedó al frente de su empresa, pero ahora alguien nuevo vino a visitar su casa. Mila comenzó a llamarla Reina de la Galaxia, porque habían construido una nave espacial juntas. Y Lucas, por primera vez en su vida, sintió a una mujer no solo a su lado, sino en su corazón. Un día, mientras Lucas estaba sentado en el porche, Isabel se acercó y se sentó a su lado. En silencio, ella le tomó la mano. ¿Crees que la gente realmente puede cambiar?, preguntó. Lucas sonrió. No tienen por qué hacerlo, pero pueden sanar. Y creo que hicimos las dos cosas. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, no compré una vida. Por primera vez, alguien simplemente eligió quedarse. Lucas no respondió, porque algunas respuestas se dan por el simple hecho de estar ahí.